Como vimos, hay dos tipos de cargas eléctricas, positivas y negativas. Ellas interaccionan entre sí a través de fuerzas o atractivas o repulsivas. Las cargas de distinto signo tienden a atraerse, mientras que las cargas de igual signo, ya sea positivo o negativo, se rechazan entre sí. En el año 1784, el físico francés Charles Coulomb estudió con mucho detalle las fuerzas que hay entre las partículas cargadas. Para eso utilizó una balanza de torsión que se basa en el funcionamiento del péndulo de torsión. Está constituida por un alambre elástico que puede ser sometido a torsión. Consta de dos cargas que están sujetas en los extremos de una barra que está suspendida por el cable. Al colocarle una tercera carga a cierta distancia, estas interaccionan de forma tal que las cargas, si son de distinto signo, se atraen, causando una torsión de cierto ángulo. Midiendo ese ángulo, se puede obtener la fuerza que genera la torsión, por ende, la fuerza electrostática. Este sistema inicialmente también se usó para determinar la unidad de carga eléctrica. En la actualidad, la unidad de carga eléctrica se determina de otra manera y ya lo veremos más adelante. Bueno, ¿qué es lo que encontró Coulomb con sus medidas? Él encontró que para cargas puntuales, esto es, cuerpos que son muy pequeños comparados con la distancia que los separa, la fuerza eléctrica es proporcional a la inversa de la distancia que separa las cargas elevada al cuadrado. También encontró que la fuerza depende de la cantidad de carga que tienen cada una de los cuerpos y en particular o específicamente depende del producto de las cargas. Por lo tanto, él estableció lo que ahora se conoce como la ley de Coulomb, que dice que la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Matemáticamente escribimos eso a través de la relación que ustedes ven allí, en la cual la fuerza es igual a una constante por el producto de las cargas dividido por R al cuadrado. K es una constante que depende del sistema de unidades que utilicemos. Reiterando, entonces, la ley de Coulomb establece que la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional a la distancia que las separa. Utilizaremos el sistema internacional de medida. En ese sistema, la constante K se expresa a través de otras constantes como 1 dividido 4pi sobre epsilon 0, siendo epsilon 0 la permitividad del vacío. El valor de la permitividad, tomando solo dos cifras decimales, es de 8.85 por 10 a la menos 12 Coulomb cuadrado sobre Newton metro cuadrado, lo que hace que la constante K tome el valor 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Ahora bien, estamos hablando de una fuerza, así que no hay que olvidar las otras características de la fuerza más allá de su magnitud. Estos son el sentido y la dirección. La dirección de la fuerza que existe entre dos cargas va a ser la de la recta o es la de la recta de acción
de las dos cargas, o sea, de la línea que pasa por las dos cargas. Eso marca la dirección. El sentido dependerá de si la fuerza es atractiva o es repulsiva. Si es repulsiva, la fuerza va a ir en dirección como alejándose de la otra carga, mientras que si es atractiva va a tener un sentido hacia la otra carga. Recuerden que para indicar el carácter vectorial utilizamos versores, vectores unitarios que nos van a indicar la dirección. Muy bien, aquí lo tenemos de nuevo. En el caso superior las cargas son iguales, por lo tanto el sentido de la fuerza es alejándose una de la otra. Mientras que en el diagrama, la figura inferior, las cargas son de distinto signo y entonces las fuerzas van apuntando hacia la otra, de cada una va apuntando hacia la otra. Muy bien. Estas fuerzas, la 1 y la 2 o la 1, 2, 2, 1, forman parte de un par acción-reacción, o sea, obedecen a la tercera ley de Newton. Esto es, ya sea en el caso superior o en el inferior, la fuerza que está aplicada en el cuerpo 1 debido a su interacción con la carga 2 es igual, pero de sentido opuesto, a la fuerza 2, que es la fuerza que está aplicada en la carga 2 debido a su interacción con la 1. Fíjense, tienen la misma línea recta de acción, el mismo módulo, distinto sentido. Y están aplicadas en cuerpos distintos. O sea, verifica con las condiciones para cumplir con la tercera ley de Newton. Ahora bien, ¿qué sucede si tengo más de dos cargas? La experiencia muestra que cuando dos cargas ejercen fuerzas de manera simultánea sobre una tercera carga, la fuerza total que actúa sobre esa carga es la suma vectorial de las fuerzas que las dos cargas ejercerían individualmente. Esta propiedad es muy importante y se la conoce como principio de superposición y es válida para cualquier número de cargas. Esto lo que nos permite es, dado un determinado número de cargas, si queremos averiguar la fuerza sobre una de ellas, tomar de a pares, calcular la fuerza de interacción entre ese par y luego al final sumar a todas estas fuerzas que calculamos por separado vectorialmente y allí encontramos la fuerza resultante o fuerza neta. Si generalizamos a muchas cargas, como se ve en la figura, tengo cargas Q sub 1, Q sub 2, Q sub n, y quiero saber cuál es la interacción de todo este sistema de cargas con una carga Q, o sea, qué siente la carga Q, cuál es la fuerza resultante sobre Q mayúscula, esa fuerza resultante la puedo calcular haciendo la suma vectorial de las fuerzas calculadas por separado. Otra vez, no olvidar que acá el punto importante es que es una suma de vectores. Presten mucha atención a este punto y les recomiendo repasar álgebra de vectores. Recuerden cómo se compone un vector, cómo se descompone y cómo se suma un vector.